les doy la más cordial bienvenida y me gustaría tomarme un par de minutos para explicarles a los nuevos integrantes en qué consiste este club y cuál es la motivación y nuestros objetivos. Bueno, sabemos que los avances en la ecología microbiana se han registrado a pasos sin precedentes durante los últimos años, posiblemente debido al surgimiento de las tecnologías de nueva generación. Y en este contexto, nosotros creemos que es importante la colaboración entre alumnos, profesores y otros entusiastas de esta área de la ecología microbiana. El objetivo de este Journal Club es brindar un espacio agradable a todos aquellos interesados en esta área para poder compartir sus experiencias, resultados y perspectivas en un ambiente respetuoso y agradable. Esto con el fin de reducir las barreras a las que nos hemos enfrentado, tanto los estudiantes como incluso algunos profesores. Una de las actividades que propusimos para reducir estas barreras en la comunicación es invitar a los autores de los artículos científicos relacionados con el área de la ecología microbiana a presentarnos su trabajo en este Journal Club. Y así también invitamos a los asistentes a leer sus artículos para poder hacer una discusión un tanto informal del tema a discutir. En esta discusión lo que buscamos es intercambiar opiniones y perspectivas desde un enfoque no tan riguroso como tal vez estamos acostumbrados que ocurren en seminarios de investigación en nuestras universidades, sino más bien de una forma amigable, conocernos y aumentar la comunidad que se dedica al estudio de la ecología microbiana. Para favorecer aún más la colaboración entre los miembros de esta área, propusimos un segundo enfoque, que hoy voy a tener el placer de presentarles a todos ustedes. Como algunos sabrán, tenemos una página de Facebook a la cual les invito a darnos un like para seguir nuestras noticias, así como nuestros eventos. Hemos creado en la sección de grupos un foro de MicrobeMX. Para acceder a él, desde su página de Facebook, unirse a grupos y seleccionar el único grupo que tenemos ahorita. Y al entrar a este grupo, lo que nosotros buscamos es que los participantes tengan un espacio en el que puedan compartir sus experiencias, pero también sus dudas. En este caso, el primer comentario que van a ver son algunas de las recomendaciones y los objetivos. Como les menciono, el objetivo fundamental es el intercambiar la información entre la comunidad para que todos tengamos un acceso más fácil a estos recursos. ¿Qué es lo que se puede hacer en este foro? Todo va a depender de la colaboración que hagamos todos en conjunto, pero para iniciar proponemos dos principales variantes. La primera de ellas es hacer un networking entre los diferentes miembros del club. En este networking ustedes van a poder acceder a poder publicar aquí mediante el hashtag NetworkingMicrobeMX, y lo que buscamos es favorecer el intercambio de ideas entre personas que tal vez tengan los mismos objetivos. Tal vez si yo estoy trabajando con una investigación con virus, quisiera conectar con personas que también están trabajando con virus o bacterias, ¿no? Por otro lado, la segunda bifurcación de este foro es crear un espacio para el intercambio de preguntas y respuestas. Para ello proponemos utilizar el hashtag PreguntaMicrobeMX antes de hacer cualquiera de las preguntas. Una pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿cómo utilizo cierto programa para identificar tal vez genomas de bacterias, ¿no? Y si alguien tiene el conocimiento o quiere colaborar a responder esta pregunta, lo puede comentar de forma pues, automática en este foro. Como les comento, este foro es para ustedes y les recomiendo que pues, nos inviten a otros de sus compañeros a unirse, ya que así podemos ser más los miembros del foro y pues tener un mayor intercambio de preguntas y hacer de este espacio algo más extenso y que tenga un beneficio para todos los participantes. Y finalmente, si ustedes consideran que hace falta agregar otro espacio dentro de este foro, lo pueden crear mediante el uso del hashtag y el nombre que ustedes quisieran que tuviera esta sección del foro.
sin más por el momento, y si tienen alguna duda, pueden comentarla. Y quisiera dar paso a la presentación de nuestra excelente ponente de hoy por parte del compañero Tonali. Adelante, Tonali. Hola, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar a Itzel Anayansi Solís García, que es nuestra presentadora del día de hoy. Buenas tardes, Itzel. Itzel estudió su licenciatura en biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desarrolló su tesis de licenciatura con el proyecto que justamente nos va a presentar el día de hoy en unos momentos. Actualmente se encuentra estudiando su maestría bajo la coasesoría de Frédéric Revenchon y Alfonso Méndez Bravo. Y bueno, vamos a platicar un poquito con Itzel antes de que comience su presentación. Una de las cosas que le preguntaba a Itzel es, ¿qué te llamó la atención de este proyecto de ecología microbiana y por qué elegiste estudiar la rizósfera del aguacate? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Realmente, como les platicaba en algún momento, fue algo muy, muy chistoso, porque justo mi proyecto inicial era estudiar justo algo relacionado al control biológico, ¿no? Pero después vuelvo a hablar con Frederick, la doctora Frederick, y me dice, no, ¿sabes qué? Va a haber cambios, ¿por qué no algo más bioinformático, no? Y yo bueno, ¿por qué no? Yo en ese punto yo no tenía mucho conocimiento de ecología, ¿no? Entonces, en mi carrera tuve una materia de eso, pero el profesor solo fue 2 clases, entonces así que tenga de un gran background de ecología, no, ¿verdad? Pero fue justo en el desarrollo de mi proyecto donde empecé a adquirir más conocimiento de ello, ¿no? A preguntar con, pues, especialistas en el área, ¿no? Y que me fueran asesorando. Entonces, bueno, esto por una parte, ¿no? También, por otra, a mí me encantan mucho las interacciones planta-microorganismos, se me hace un sistema muy interesante, muy complejo, y pues que nos lleva a pensar ya no nada más de organismo, ¿no? Si ya verlo a un holobionte. Entonces, pues fue eso lo que fue motivándome, ¿no? Y después la verdad me gustó mucho el tema, y decidí quedarme justo con mi asesora, Frederick, para continuar con la maestría, ¿no? Pero bueno, ya ahorita ya con un mayor conocimiento en ecología, ¿no? Ahora tratar de aplicarlo a los microorganismos, ¿no? Sí. Y de las personas que han contribuido para que hayas decidido desarrollar este proyecto y continuar con el mismo grupo de investigación en maestría, ¿qué podrías decir que son las recomendaciones que te han dado estas personas o cómo podrías decir que ellos han contribuido? Pues en esa parte ha sido, me han asesorado más, por ejemplo, en análisis estadístico, o de hecho hay una doctora, se llama doctora Damaris, ella sí me ayudó mucho en imaginar, ¿no? Lo que yo buscaba en ese proyecto. Porque me dice, a ver, Itzel, pero tú quieres buscar esto, sí, pero ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? ¿Y tú cómo lo mejorarías, no? De acuerdo a la experiencia que ahorita has ganado. Entonces, ella sí ha sido como que de mucha ayuda en la que me ha asesorado en esa parte, ¿no? De ya no verlo así de... Y bueno, yo, como mencionó Tonali, yo soy biotecnóloga, entonces mi formación fue muy distinta, ¿no? Entonces ahorita agarrar y verlo más allá, ¿no? Todo eso ha contribuido a esta parte, ¿no? Y me ha ayudado, pues, a continuar, ¿no? Con esto. Y igual ahí en el mismo instituto,
pues que son ecólogos, pues con otros organismos, ¿no? Cambia mucho la perspectiva que tienen de los microorganismos y dicen que eso no se puede hacer, ¿no? Pero pues yo he tratado de pues ir aprendiendo todo ello y pues tratar de llevarlo a lo mío, ¿no? Que en este caso es el estudio de microorganismos a través de ciencias ómicas, ¿no? Ujú. Con lo que has aprendido, ¿has tenido la oportunidad de desarrollar colaboraciones, proyectos alternos? Sí, de hecho, algo muy padre que yo veo es que justo me asesora, me pide consejos, ¿no? De, oye, Itzel, estoy asesorando a otro tesista, está trabajando tiene problemas con el análisis de hongos, ¿qué le puedo decir? ¿Qué me recomiendas, no? O también tiene otros tesistas que ahorita están desarrollando temas, pues muy parecidos, ¿no? Bueno, están analizando microbiomas de distintas plantas y de hecho yo estoy haciendo como un taller con ellos y les voy explicando cómo se lleva a cabo ese análisis, ¿no? Entonces, eso me ha permitido esto, ¿no? Una es sí, el conocimiento lo he estado adquiriendo, pero compartirlo y creo que enseñarlo también te enseña, aprendes mucho, ¿no? Y también, pues, aquí justo, yo ahorita estoy en la ENES, también he colaborado con un compañero, un amigo, y pues también se está haciendo un análisis de una bebida, ¿no? Que en este caso sería del colonche, conocer el microbioma del colonche. Entonces, todo eso me ha permitido, ¿no? Esto. Qué padre. Esta parte de juntarte con otras personas para aprender juntos, guiarlos, está muy chido. De repente formar algunos grupos de aprendizaje en conjunto está muy bien. Los invito a que también traten de hacer lo mismo para guiar a otras personas o también aprender de otros. Y una última pregunta, ¿qué le recomendarías a las personas que están iniciando su carrera de investigación, ya sea desde licenciatura o quienes ya están dentro? Pues mira, yo al venir de una carrera multidisciplinaria, lo que aprendí y recomiendo es que si tienen la oportunidad de meterse a muchos laboratorios, háganlo. Yo lo hice y solo así yo aprendí lo que me gustaba, porque estuve en el área de materiales, de biomateriales, en el área de cultivo de tejidos, en lo molecular y en lo microbiológico. Y al final, las dos últimas cosas, ¿no? Molecular y microbiología me gustó mucho. Y así aprendí lo que me gustaba, ¿no? Otra recomendación que hago, que yo les haría, es que si tienen la oportunidad de irse a un instituto de investigación, a hacer servicio, prácticas o tesis, háganlo, porque es una experiencia muy distinta a la que tienes en una universidad, ¿no? Y eso te abre muchas puertas, aprendes muchas cosas y también te da más oportunidades para ir a otros institutos o irte, pues, ¿por qué no?, al extranjero, ¿no? Ok, qué buena recomendación, muchas gracias. Y bueno, con esto último, antes de que comiences, les hago un recordatorio. Si pueden ayudarnos con llenar una encuesta de satisfacción al final de la presentación, la estaremos pegando en el chat de esta sesión para que nos ayuden a llenarla, por favor. Y bueno, con esto, Itzel, te doy la palabra para que comiences tu presentación. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Sí. Ustedes me dicen si ya se ve, por favor. Ya se ve. Listo. Bueno, en esta charla yo les voy a dar una pequeña plática de lo que fue mi proyecto de tesis de licenciatura, ¿no? Y también, pues, platicarles un poco al final de la experiencia que fue en la publicación de esos datos, ¿no?
Bueno, el tema lleva como título que la pudrición de raíz por Phytophthora modifica la composición del microbioma de la rizósfera de aguacate e incrementa la abundancia de hongos patógenos oportunistas. Primero quiero platicarles un poco del por qué nuestro interés en estudiar la rizósfera, ¿no? La rizósfera está colonizada por una gran diversidad de microorganismos, ¿no? Como bacterias y hongos. Y ellos forman una interacción muy compleja con las raíces de las plantas. Estas interacciones, que pueden ser comensales, mutualistas y patogénicas, todas ellas son muy importantes tanto para el estado de salud de la planta como para su crecimiento y productividad, ¿no? Y entre los microorganismos que podemos encontrar ahí y que le proveen a la planta algún beneficio, encontramos a las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal. Estas rizobacterias lo que pueden incrementar la absorción y disponibilidad de nutrimentos, producir fitohormonas y promover la tolerancia a estrés abiótico, además de incrementar o aumentar la resistencia al ataque de patógenos, ¿no? Aquí algo muy importante que quiero recalcar es que esta comunidad microbiana puede ser influenciada por distintos factores bióticos y abióticos, y uno de esos factores es la infección de la planta por un patógeno, el cual puede tener un efecto sobre la abundancia relativa a la composición y las posibles funciones ecológicas que la comunidad esté desempeñando. Y justo ese ha sido mi tema de estudio, ¿no? Caracterizar cómo una enfermedad, en este caso la pudrición de raíz por Phytophthora, afecta a la comunidad de bacterias y de hongos asociada a la rizósfera de árboles de aguacate. Esta enfermedad, la pudrición de raíz por Phytophthora, ha afectado a cerca del 50 al 90% de las huertas de aguacate en México. Y bueno, ya podremos imaginarnos el impacto que tiene, ¿no? Porque siendo México el principal productor y exportador de este cultivo. La alta incidencia de esta enfermedad puede deberse a que las huertas se establecen o se están estableciendo en zonas con alta humedad relativa y son condiciones propicias para la colonización y diseminación de Phytophthora cinnamomii, que es el agente causal de esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, también se han identificado a otros hongos, a algunos hongos más bien, que pueden generar una sintomatología muy similar en árboles de aguacate, y me refiero a que han pudrición y necrosis en las raíces, marchitamiento y defoliación de árboles de aguacate, ¿no? Y respecto a su control, se ha llevado un control principalmente químico, pero el patógeno Phytophthora cinnamomii genera resistencia muy rápido a estos compuestos. Entonces, están buscando como nuevas alternativas de control biológico que puedan antagonizar a ese patógeno, ¿no? Con respecto ya al microbioma, ¿qué es lo que conocemos, no? El microbioma del aguacate, ¿qué es lo que conocemos? Pues justo estudios previos han demostrado que la enfermedad provoca cambios en la abundancia relativa y composición en la comunidad de bacterias y de hongos, ¿no? Y también en algunos cambios en vías metabólicas. Y bueno, estos resultados junto lo que nosotros encontramos en este trabajo nos llevó a profundizar un poquito más sobre esas diferencias que existen en la estructura de la comunidad microbiana, ¿no? Nosotros caracterizamos mediante la secuenciación del ADN ribosomal 16S e ITS la composición de esta comunidad para conocer quién está ahí. Y mediante un análisis de predicción de funciones, logramos tener como una idea de lo que probablemente podrían estar llevando a cabo en la rizósfera, ¿no? De qué son capaces. Y bueno, para adentrarnos un poquito más ya al tema, déjenme hablarles un poco sobre nuestra zona de estudio. Nuestra zona de estudio fue una huerta de aguacate en Huatusco, Veracruz, y ahí se identificaron dos zonas. Una zona con árboles de aguacate asintomáticos y otra zona con árboles de aguacate
sintomáticos a la pudrición de raíz. En la colecta, bueno, fue en esa huerta donde se llevó a cabo la colecta de suelo rizosférico de algunos árboles y se procesaron en el laboratorio de microbiología ambiental, ¿no? Ahí se llevó a cabo la extracción y se preparó todo para mandar a secuenciar. Aquí, pues, igual comentarles, ¿no? Que este tipo de proyectos, pues, siempre son colaborativos, ¿no? Aquí justo el muestreo los realizaron algunos compañeros de nuestro equipo de trabajo en el laboratorio de microbiología ambiental, y ellos también llevaron a cabo las extracciones. Entonces, yo cuando llegué era analizar esos datos de salida de la secuenciación, ¿no? Pero, bueno, también ahí como una anécdota fue que para que obtuviera yo esos datos de secuenciación pasó mucho tiempo, pasaron como 6 meses, hubo problemas en la Engevio con el secuenciador, hubo problemas también con el tipo de secuenciador, y bueno, esas son cosas que pues no se dicen en un artículo, ¿no? Igual como para contarles lo que me pasó en esa parte, ¿no? Entonces, yo hice todo el análisis bioinformático de nuestros datos de secuenciación y bueno, ¿qué obtuvimos, no? Bueno, sobre la diversidad de la comunidad de bacterias y de hongos, encontramos que hay valores, que los valores de riqueza y diversidad alfa fueron muy similares en los árboles asintomáticos y en los sintomáticos, ¿no? Aquí igual como comentarles que se estimó utilizando el índice de Shannon y el índice de Simpson, y recordar que estos índices nos cuentan una parte de la historia, ¿no? Entonces sería muy interesante, ahorita que yo ya vi un poquito más a profundidad, utilizar la serie de Hill o los números de Hill para estimar esto en número de especies efectivas, ¿no? Entonces sería muy interesante pues volver a analizar esto y ver qué patrón encontramos con eso, ¿no? Y en la diversidad beta detectamos diferencias filogenéticas en la comunidad bacteriana de árboles sintomáticos y de árboles asintomáticos, como podemos verlo en este NMDS, ¿no? Y en la composición de la comunidad bacteriana encontramos que hay una mayor abundancia de bacillus, de actinobacterias y rizobiales en la rizosfera de árboles asintomáticos, los cuales pues pueden comprender bacterias consideradas promotoras de crecimiento vegetal y también supresoras antagonistas a Phytophthora cinnamomum. De hecho, algo muy interesante es que también en nuestro grupo de trabajo ya se aislaron algunas cepas de bacillus de árboles de aguacate sintomáticos y se ha probado su antagonismo contra Phytophthora cinnamomum y contra otros patógenos. ¿Y qué encontramos en los árboles sintomáticos? Pues en los árboles con síntomas de apodrición de raíz se encontró un incremento en la abundancia de pseudomonas de pseudomonadales y burkholteriales, y también de otras beta y gamma proteobacterias. Nosotros pensamos que puede deberse a que hay debido a su rápida colonización que tienen, y es en respuesta a que hay una alta liberación de algunos fuentes de carbono en los exudados radiculares. ¿Y esto por qué? Porque justo la podrición de raíz, pues ahí lo dice, ¿no? Empieza a degradarse la pared de las raíces y puede haber una mayor liberación de estos exudados, ¿no? Y con respecto a la comunidad de hongos, en los árboles sintomáticos encontramos una mayor abundancia de eloteales, de pleosporales, venturiales y mortilomicetes, los cuales son taxa que comprenden tanto hongos saprobios como hongos patógenos de plantas, ¿no? De hecho, algo muy interesante que se ha encontrado es que justo en México, no tiene mucho que se reportó, que justo Mortierella elongata puede ser ya un patógeno, más bien es un patógeno de árboles de aguacate, ¿no? Y eso nosotros también encontramos algo muy similar.
porque lo padre también de este proyecto es que pudimos unir otro trabajo de un compañero, de Oscar Ceballos, que también fue su tema de tesis de licenciatura, y donde él hizo el aislamiento de esos hongos, de los hongos asociados a la rizosfera de árboles sintomáticos, y él encontró que hay 10 aislados con una gran capacidad de ocasionar lesiones necróticas en tallos de aguacate, como podemos ver en esta figura. Y bueno, aquí el aislado A14 presenta lesiones necróticas, no se compara a nuestros otros aislados, pero empieza a observarse ya eso, ¿no? Entonces nosotros creemos que justo especies de este género de Mortadella pueden fungir o pueden ser patógenos oportunistas en la rizosfera de los árboles de aguacate sintomáticos, ¿no? También en este trabajo, por primera vez, reportamos la patogenicidad de Fusarium, de Mortadella, de la Ploidea y de Estitalinium en los árboles de aguacate en el estado de Veracruz. Y bueno, como les mencioné, también realizamos unas predicciones funcionales, ¿no? ¿Qué es lo que podrían estar llevando a cabo esas comunidades bacterianas y de hongos, ¿no? Con respecto a las rizobacterias, encontramos que hay una mayor abundancia de categorías funcionales relacionadas con la quimiotaxis y motilidad, ¿no? En los árboles sintomáticos, lo cual, puede ser enfatiza más bien, ¿no? La importancia de esa señalización química que existe en la rizosfera, ¿no? Y también encontramos una mayor abundancia de categorías relacionadas con el sistema de secreción y el sistema de los componentes. Y bueno, esto puede estar relacionado con su crecimiento, virulencia y también resistencia a compuestos antimicrobianos, ¿no? Y con respecto a la comunidad de hongos, nosotros buscamos gremios ecológicos, ¿no? Y detectamos que hay una alta abundancia de gremios ecológicos de saprobios y patógenos de plantas, lo cual, pues, tiene mucho sentido, ya que en los árboles sintomáticos, como les mencioné, hay una alta liberación de exudados, ¿no? Radiculares con fuentes de carbono y todo. Y también, pues, aprovechan estos patógenos oportunistas esa susceptibilidad que hay, ¿no? En el huésped. Como conclusiones, así como generales, encontramos que sí, justo como Yang y Xu y colaboradores, encontraron que justo la pudrición de raíz por Phytophthora puede modificar la composición de la comunidad microbiana, que es lo que nosotros igual encontramos. Nosotros detectamos que hay un aumento en la abundancia relativa de pseudomonas y burkholderias, pero se reduce la de actinobacterias, bacillus y rhizobiales. Y también reportamos por primera vez a probables fitopatógenos oportunistas en los árboles de aguacate, Mortadella, Fusarium, la Ploidea y Estitalinium. Y también detectamos cambios en las funciones potenciales llevadas a cabo por las rizobacterias y en algunos gremios ecológicos de hongos. Pero ahora, ¿qué sigue, no? O sea, nosotros sabemos quién está ahí y cuáles son las posibles funciones que están desempeñando, ¿no? Pero ahora nosotros lo vamos a llevar como que a otro nivel. Nosotros queremos conocer si realmente es Phytophthora cinnamomi en sí el patógeno y no todos los patógenos oportunistas los que están afectando a esta comunidad, ¿no? Y justo en Persea americana. Entonces nosotros ya montamos un experimento donde infectamos estos árboles con este patógeno y controlan, bueno, bajo condiciones controladas, lo que más se puede en invernadero. Y ahora nosotros vamos a caracterizar quién está ahí y cuáles son esas funciones que están desempeñando, ¿no? Pero ahora mediante un análisis de metatranscriptoma.
Y bueno, finalmente quiero agradecer a todo nuestro grupo de trabajo, ¿no? A mis asesores y cada uno de estos doctores que me ha ayudado, pues, a obtener este proyecto, ¿no? Y bueno, también al Microbiome MX Journal Club por la invitación. Y creo que me falta platicarles una última cosa, pero voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, creo que me falta pues contarles mi experiencia que llevo de todo este paper, ¿no? Porque ya salió publicado, pero fueron como 2 años y medio que estuve trabajando en él, ¿no? Porque uno fue, bueno, antes yo soy biotecnóloga y me dieron como que clases de bioinformática, pero fue más relacionado a alineamientos y docking molecular. Entonces, todo esto yo no lo había hecho. Entonces, fue justo en donde yo agarré y aprendí a usar Linux y aprendí a usar todos esos programas, ¿no? Igual, los métodos y todo están muy detallados en el paper, por si lo quieren checar. Y si hay alguna duda o comentario, pues yo igual, pues estoy pendiente igual aquí en la página, en el foro y por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces fueron varias cosillas que se fueron ocurriendo, ¿no? En la época en que estuve realizando la tesis. Una fue la batalla con la secuenciación, que llegó mucho después. Pero en ese transcurso estuve aprendiendo con otros datos, ¿no? Que teníamos ahí. Y otra fue que justo en la licenciatura terminé con todo lo de comunidad de bacterias, pero fueron otros 3 meses que estuve trabajando con lo de hongos. Y bueno, ya con la pandemia se logró sacar todo el artículo. Y todo ese artículo donde la verdad mis asesores me tuvieron mucha paciencia porque sí me dijeron, Itzel, queremos que tú aprendas a hacer toda esa parte de la publicación, ¿no? Entonces, yo estuve escribiendo todo como el esquema, el cuerpito de ese paper, y ya ellos me iban ayudando, ¿no? Ellos también igual me apoyaron un montón en discusión y dice, bueno, vamos a llevarla a esto, ¿no? Y todo. Entonces, ahí sí fue mucho el apoyo de ellos, ¿no? Ya cuando empezamos con las revisiones, ahí los 3 estábamos así súper atentos porque pues eran muchas cosillas que yo ya había colocado en uno de los borradores, pero después se fue eliminando, ¿no? Por el espacio y todo, pero nos dimos cuenta que era necesario porque tenías que detallar muy bien esa parte de métodos. Entonces, así fuimos retomando todo eso y pues igual, cualquier cosa que me preguntaba, pues yo ya tenía todo organizado, ¿no? Entonces, ahí yo agarraba y buscaba y dije, sí, es esto, es este valor, esto es lo... Y bueno, así terminó y al final pues logramos esta publicación. Y bueno, también una recomendación que diría es que piensen muy bien ese diseño experimental. O sea, yo en este punto sé la importancia del diseño experimental, pero al momento de analizar datos dices, es muy importante porque quieren que detectes diferencias y todo, pero si no tienes réplicas, ¿cómo le haces? Entonces, en algunas partes me pasó eso, que fue con hongos, que también fue todo un rollo ahí con el programa de secuenciación, porque se tenía una plataforma y al final Langevio la quiso hacer con otra plataforma. Entonces, nos movieron muchas cosas, pero logramos pues sacar ese trabajo y que realmente fuera significativo, ¿no? No nada más hacerlo por hacer y que realmente nos mostrara pues esos resultados, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí dejo como que la plática. Gracias por su atención. Qué felicidad. Muchas gracias, Itzel. Publicado, ¿no? Sí, ya cuando me mandan todo de tu artículo ha sido de todo, yo sí. Súper bien. En un momento sentí que la licenciatura la había terminado, antes no. Qué bien. Diana, si quieres tomar la palabra. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Itzel. Yo creo que ha sido muy enriquecedora tu plática, sobre todo en la parte de esta parte que no nos cuentan en el artículo, ¿no? Y pues qué padre que tuviste todo ese apoyo que es invaluable, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el chat y las vamos a irlos pasando en el orden en el que las fueron escribiendo.
Y recordar que si tienen alguna participación, un comentario o una pregunta similar, pueden levantar su manita y hacer alguna aportación. Entonces, no veo todavía preguntas aquí. Yo tengo una, mientras alguien más escribe. Claro. Es un poco de ignorancia. Phytophthora es un omiceto, ¿no? Entonces, este omiceto no se puede amplificar con ITS, o sea, ¿no lo pudiste detectar en tu secuenciación? No, ¿verdad? No, de hecho, justo también les comenté eso, que en este nuevo proyecto estaría muy interesante. Hay ITS para entonces seleccionar esos ITS, pero para omicetos, ¿no? Porque justo eso es el problema con los ITS. En todos los primers, ¿no? Universales que existen, o sea, no puedes, caracterizar a toda esa comunidad, ¿no? Pero porque también tienen, creo que algunos fallos en Fusarium. Entonces, sí, con esos primers no logré identificar a Phytophthora cinnamomi. Y bueno, esa es también otra parte. Se trató de aislar por cultivos. A Phytophthora cinnamomi no se logró. Hasta este momento fue justo en este año que logré cultivar y aislar a Phytophthora cinnamomi y a trabajar con él y generar sus estructuras. Es uno de los omicetos y los microorganismos más difíciles de trabajar. Entonces, sí, si les contara lo que pasó para montar ese experimento, fueron litros y litros de reactivos para lograr la liberación de zoosporas, que esa es otra. Una es que genere las estructuras y otra es que quiera liberar las zoosporas para infectar. Entonces, sí es difícil trabajar con este omiceto, pero la verdad a mí me gusta mucho. Ya después de mucho tiempo de trabajar con él, pues ya le empiezas a agarrar un poquito. Pues qué bueno que ya lo tienes aislado. Sí. Le damos la palabra a Julián Torres. Sí, bueno, ya chequé la pregunta. Bueno. Nosotros la diferencia, pusimos esas categorías a los árboles, ¿por qué? Porque no habíamos asegurado que Phytophthora cinnamomi estuviera en los árboles, ¿no? Entonces no podríamos decir, este es un árbol enfermo y este es un árbol sano, no. Entonces, como no teníamos seguro cuáles podrían ser esos árboles sintomáticos y enfermos o sanos, los colocamos esas categorías, sintomáticos y asintomáticos. Oye, tengo un par de preguntas más. Sí. Bueno, una es si la infección por Phytophthora, bueno, porque si se enferman los árboles, me imagino que los frutos también deben de estar enfermos. Y si eso puede causar daño al humano, porque algunos hongos producen ciertas toxinas, ¿no? Que pueden causarnos daño. Sí, justo Phytophthora cinnamomi no llega a infectar el fruto, ¿no? Lo que hace es que el tiempo para generar el fruto no sé, ni siquiera lo genera o genera frutos muy, muy pequeños. Entonces, aún así, no es viable. ¿Por qué? Porque va a ir, bueno, otra cosa es que va matando el árbol, pues poco a poco, ¿no? Tú no te das cuenta ya hasta que está defoliado por completo, pero es que no sabes desde cuándo ya estaba infectado por Phytophthora cinnamomi. Oye, y tengo una última pregunta, y esto es, bueno, por las diferencias que mostraste entre los árboles que son sintomáticos contra los asintomáticos. Digamos que tuviste diferencias en la abundancia de ciertos grupos, ¿no? Pero me pregunto pero esa abundancia es a nivel de abundancia relativa. Entonces, me pregunto si vieron o hicieron algún análisis a nivel de abundancia absoluta. Y eso es porque tal vez, bueno, en algunos casos, el hospedero pierde a sus simbiontes y por eso es que hay oportunidad para que los patógenos lleguen
que ocurra algo así, ¿no? Como un fenómeno de ese tipo. Sí, sí, todos estos cambios fueron reportados en abundancias relativas. No hicimos ese otro tipo de análisis, ¿no? Con abundancias absolutas. De hecho, pues todavía hasta se puede seguir trabajando con todos esos datos, ¿no? Porque también yo quiero ver, pero esas redes de interacción, ¿no? Que justo ahí puedo ver cómo está afectando a la estructura, si afecta a especies clave que están manteniendo a la comunidad o que realmente no. O sea, que le puedes tener un efecto, pero pues son muy generalistas, ¿no? Entonces dices, bueno, puede tener un efecto, pero no tanto, ¿no? Pero sí, o sea, todo lo que mencionas está muy interesante. Te digo, seguir aprovechando estos datos y seguir sacando, ¿no? Tal vez ya no para publicación, no, pero pues para presentaciones y decir, no, ¿sabes qué? Yo encontré también esto. Y eso está muy interesante. Y de hecho, justo con el metatranscriptoma voy a trabajar con redes de interacción, ¿no? Gracias. Sí, gracias a ti. Le cedemos la palabra a Melania Andrea Vega Ángeles. Hola a todos. Primero que nada, felicidades, Itzel. Está bien padre tu trabajo. A mí me gusta mucho porque en la maestría trabajé con vainilla y uno de los problemas más importantes que hay en el aspecto de cultivo e incluso en la conservación en general de la especie es que la pudrición de la raíz. Entonces, cuando yo hablaba con los productores, pues siempre me preguntaban eso, ¿no? ¿Cómo podemos evitar y que pase esto? Y es que en vainilla no, igual te das cuenta, pues ya cuando se fue tu esqueje, ¿no? Y eso pasa en 3 días, 5 días. Entonces es súper rápido y pues era lo que más me preguntaban, ¿cómo hacemos que no pase esto, ¿no? Y los estudios que se han hecho pues son sobre igual cambios en la composición de carbono y que puede dar oportunidad a ciertos organismos de infectar y así, ¿no? Y pues tu trabajo creo que es muy importante en ese sentido, en el que, bueno, esta información ahora llevada al campo, no sé si tú has pensado en eso o qué aplicación ya podría tener para evitar que suceda esto o controlar un poco el problema. Ay, hola, muchas gracias. Y sí, entiendo completamente del efecto. Ahora me imagino en vainilla, la pudrición, no, sí, es todo un problema, ¿no? Sí, mira, la verdad, este estudio nos da una perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Pero justo por eso nosotros montamos un experimento para ver si realmente es Phytophthora cinnamomi el que está teniendo tal efecto o son otras condiciones fuera, ¿no? Porque fue un estudio en campo, entonces hay muchas variables que pueden estar participando y teniendo ahí un efecto, ¿no? Y justo lo que también les voy a adelantar, espero mis autores no se enteren después, pero se está probando un agente de control biológico con el patógeno. Entonces, estamos también observando eso, porque esa es lo final, ¿no? Lo que buscamos. Ok, esto lo podemos sacar, pero quiero una fórmula donde yo donde diga, este microorganismo me va a ayudar para tal cosa y me va a antagonizar o disminuir el efecto que puede llegar a tener Phytophthora cinnamomi, ¿no? Y de hecho, justo en aguacate lo que se utiliza es mucha materia orgánica. O sea, esa es otra de las técnicas que utilizan. O sea, porque una es agarrar, quitar el árbol y quemar todo, porque Phytophthora tiene estructuras de resistencia hasta por 10 años. Entonces, tienes que quitar todo o el uso de químicos o ambos, y ahora lo que hacen es 3, materia orgánica, químico y todo eso. Y justo con la materia orgánica lo que haces es aumentar como que esa abundancia, ¿no? De justo los mismos microorganismos que está ahí, o justo en el abono vienen algunas pseudomonas y todo, y que puede ayudar a
antagonizar al patógeno, ¿no? Entonces, pues sí, este es uno de los primeros análisis, por eso esta parte de redes de interacción estaría muy chida ya sacarla, que lo voy a sacar en el metatranscriptoma para ver cuáles son esos microorganismos clave que podrían ser muy importantes y en base a ello poder generar una formulación, ¿no? Es decir, esta bioformulación puede servir, ¿no? Pero sí, o sea, esto es como uno de los primeros pasos, pero ahí vamos. Gracias. Sí, Le cedemos la palabra a Carmen Vargas. sí. Justo, Hice al revés. Muchas felicidades por tu trabajo, por el esfuerzo que realizaste. Se ve que aprendiste mucho. Eso es muy importante, lo que tú dices de visitar varias áreas para aprender diferentes cosas y realmente monitorear y saber qué es en lo que te quieres dedicar, ¿no? Eso es bastante bueno porque te evitan posibles situaciones después como frustrantes, ¿no? Que quieres trabajar y realmente no te gusta y quieres irte a otra área, no hay opciones y todo eso, ¿no? Entonces creo que hiciste muy bien tu sondeo. Mi pregunta es en tu trabajo, si cuando hiciste tus muestreos, todos los árboles eran de edades similares, o sea, eran los árboles adultos o no sé cómo se diga, en cierta etapa, o si dentro de tu estudio había árboles más jóvenes que te pudieran decir qué especies estarían colonizando estos árboles desde muy pequeños, ¿no? Y la otra es que si hiciste muestreos de alrededor del suelo para ver si en las áreas no cercanas a las raíces de los árboles podías encontrar ya también algunos organismos como los que detectaste en tu estudio. hola, sí, muchas gracias. El muestreo fue como es una huerta que se utiliza para consumo y todo, todos los árboles tienen la misma edad, ¿no? Fueron cultivados al mismo tiempo, tienen aproximadamente 9 años, ya eran productivos. No lo hicimos así por edades, por justo eso, pero lo que sí le puedo contar es que estos resultados al final es el conjunto de 8 árboles para árboles asintomáticos y 7 para asintomáticos. Fueron 7 porque uno de los árboles al momento de extraer se obtuvo muy poquito de ADN y se degradó. Entonces, eso lo relacionamos mucho a los ácidos húmicos. Ahí también en algunos árboles habían colonias de hormigas, entonces también pudo haber afectado algo de eso, ¿no? Solo se perdió un árbol en ese caso. Y si yo le platico así como que por árbol hay diferencias. Las diferencias son muy pocas, pero también nosotros lo que mencionamos o pensamos que podía deberse es que los árboles no se pudieron infectar al mismo tiempo, ¿no? Uno pudo iniciar con la infección, otro. Entonces, los cambios en el microbioma fueron cambiando, ¿no? Y justo por eso también el diseño de este experimento de infectar al mismo tiempo y con la misma densidad, ¿no? De patógeno. Ok. Gracias. Sí. Le damos la palabra a Víctor Higareda. Hola Itzel, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Muy bonito. Tengo una pregunta sobre los ensayos de patogenicidad. La figura 6 de tu artículo. Bueno, visualmente me agradó mucho porque pues puedes ver el efecto que tiene el patógeno sobre el tallo, así a simple vista, ¿no? Me parece muy interesante. Mi pregunta es si se han realizado en el laboratorio estudios donde se mezclen 2 hongos o tal vez un hongo y una bacteria y con esa mezcla ver el efecto sobre el tallo.
Ok, sí, justo esos ensayos, bueno, yo tengo entendido que ya con ese trabajo se terminó, ya no se siguió más, ¿no? Y sí, ya no se continuaron esos ensayos con otros hongos, o como dices, ¿no? Como que ese consorcio, ¿no? Ahorita, te digo, en el experimento que montamos hicimos uno con Phytophthora y un agente de control biológico que ya en mi grupo de trabajo tiene súper caracterizado, que ya lo probó con Arabidopsis, con un montón de plantitas y ahorita se está probando con aguacate. Pero justo esa cepa creo que sí fue aislada de esa huerta en Huatusco y de árboles sintomáticos. Entonces eso también es muy interesante, ¿no? Y también te digo, en el grupo de trabajo están probando justo algo, tal vez no con hongos, pero sí con bacterias. Entonces sí están probando como esos consorcios bacterianos, pero con otras plantitas, ¿no? Y con jitomate creo que ya se está realizando ahorita, también ya se realizó con Arabidopsis y todo, pero pues sí, en esa parte yo ya no como que no trabajo mucho eso, ¿no? Pero en el laboratorio, pues, ahí están trabajando. Y tengo otra duda, también más bien sobre tu trabajo futuro, que es el metatranscriptoma. ¿Este va a ser del suelo, o sea, de la rizósfera, o es junto con la raíz del aguacate? Bueno, es que en ese trabajo se va a sacar muchas cosas, ¿no? Yo no sé si estoy divulgando mucho, pero sí, justo yo voy a hacer que el metatranscriptoma de la rizósfera, pero se tomaron muestras para transcriptoma de endófitos y de la raíz, y también metagenomas y exudados radiculares. Entonces, o sea, se montó una vez porque fue muy cansado y con mucho trabajo, pero se va a sacar lo mejor que se pueda de eso. Y también tenemos cultivables, entonces. Qué bonito trabajo. Que tengas mucho éxito y ya nos cuentas próximamente. Sí, Gracias. muchas gracias. Qué chido. Luigi tenía una duda al respecto. No sé si quieras decir algo, Luigi. Un segundo. Listo, ya no se oye eco, ¿ah? No. Ok, hola, pues muchas felicidades, Itzel. Yo ya te había dicho que me gusta mucho tu trabajo. Bueno, en realidad sí lo dijo un poco Víctor, o sea, pues me interesaba más bien porque en el futuro tú podrías comparar, ¿no? Siempre hay este hueco entre lo que tú puedes predecir con marcadores o con, no sé, diferentes algoritmos que te permiten predecir las funciones y lo que en realidad vas a obtener con metatranscriptoma, ¿no? Entonces yo lo decía primero por el hecho de que si vas a poder comparar en el futuro, entonces poder descartar lo que en realidad está ahí de lo que no. Y la otra parte que me interesaba era en tu metodología, o sea, ¿cómo? Bueno, es que eso todavía no es de este artículo, ¿no? Pero ¿cómo delimitar? Bueno, la gran parte de lo que vas a obtener en tu metatranscriptoma, si no es que ya lo obtuviste, pues va a ser genes ribosomales, ¿no? O sea, vas a obtener mucho ribosomal, ¿no? De expresión. Y la otra es, estás buscando el metatranscriptoma y pues vas a obtener también, la gran mayoría lo vas a obtener del aguacate, ¿no? O sea, los microorganismos ahí van a estar una cantidad muy baja, ¿no? Entonces, no sé cómo estás viendo esta brecha o si ya lo lograste, pues si nos puedes contar un poquito de eso, pues, bueno, me gustaría, ¿no? Gracias. Sí, pues ahí viene otra historia, otra anécdota con ese metatranscriptoma de estas muestras. Se tenía, se perdió. Es eso, o sea, yo sabía que se tenía, aquí con mis asesores, no sé qué pasó, la verdad me quedé en, que no sé si se mandó a secuenciar y se les olvidó bajar las secuencias y se perdieron, o simplemente las muestras se perdieron, pero fue algo de eso, entonces sí se tenía, porque ese era el objetivo al final, comparar eso con lo que tenemos con el metatranscriptoma. Desafortunadamente, pues no se va a lograr hacer, pero justo en este proyecto, pues ese también es el objetivo, ¿no? Comparar
16S, creo que sí se va a hacer 16S, y el metatranscriptoma. Y también se va a complementar con campo. Entonces, no nada más se queda con experimental, sino con campo, pero creo que va a ser ya una huerta aquí en Michoacán. Y sobre lo que me dices, sí, pues una de las formas en las que se ha tratado de solucionar ese problema, ¿no? De obtener muchos 16S es que se enriquece el ARN mensajero, ¿no? Entonces se va a utilizar un kit justo para enriquecer ese ARN mensajero, ¿no? Pero, pues sí, hasta ahorita, te digo, yo no lo tengo, pero estoy trabajando con otro metatranscriptoma también de aguacate, pero con Fusarium, bueno, la enfermedad es Fusarium dieback. No sé si han escuchado de ella, que ahorita está muy fuerte justo en Estados Unidos. Es transmitida por escarabajos ambrosiales, y estos aún no han entrado en México, pero ya se está trabajando, bueno, justo INECOL está trabajando mucho en eso, en buscar agentes de control biológico contra Fusarium dieback, contra esta enfermedad. Y ahí en el metatranscriptoma se hizo lo mismo, se enriqueció el ARN mensajero para, pues, disminuir eso, pero te puedo decir que aunque enriquezcas, yo tengo 8% de ARN mensajero de todas mis secuencias. Entonces, y eso es lo que, pues, yo he estado encontrando, ¿no? Que hay muy poco, al final te queda muy poco, ¿no? Y tenemos mucho ribosomal también. Sí, yo, bueno, nunca he trabajado con una planta, un insecto, algo así, pero pues la mayoría de los kits los orientan a organismos modelo, ¿no? Te vendo el kit para depletar ribosomales de, no sé, de ratón, de humano, de lo que sea, ¿no? Pero no sé si exista para aguacate, no sé, la verdad, ¿no? Entonces sería, pues, usar un mecanismo. Y la otra, te quería preguntar si no han planteado o sea, se puede hacer 16S a partir del RNA, ¿no? O sea, tú puedes sacar el RNA total y mandar a secuenciar, más bien, y amplificar el 16S o el ITS, lo que quieras, a partir del RNA, ¿no? Entonces ahí obtendrías, en realidad, cuáles son los organismos que tienen una expresión, un mecanismo activo, ¿no? No células muertas o células que posiblemente estén inactivas, sino que encontrarías cuáles son los organismos que en realidad están transcribiendo, ¿no? Entonces, esa también podría ser una forma de abordar por ahí, ¿no? Tú podrías sacar, tal vez no el metatranscriptoma, pero sería como un 16S de RNA, que lo he visto poco, pero pues se me hace más lógico, ¿no? O sea, y para sacar en realidad cuáles son los organismos que sí tienen una actividad biológica, ¿no? Más que células muertas o que células que estén presentes solamente en la raíz. Pues sería... Pero bueno, eso ya es otra cosa para otro tema, ya lo discutiremos después. Muchísimas gracias. Sí, bueno, y de hecho eso fue justo lo que se le ocurrió a mi asesor. Dice, pero tienes muchos RNAs y no podemos hacer algo con eso. Y le digo, sí podemos hacer muchas cosas con eso. Le digo, nada más que espéreme tantito. Pero sí, o sea, sí, justo lo que dices, yo también dije, bueno, pues ¿por qué no directo? Tal vez no metatranscriptoma, pero RNA, como justo dices, ¿no? Evitar todo eso de células muertas. ¿Sí? Víctor y Gadelda tenía la mano levantada. Sí, pero ya lo dijo Luigi, entonces ya no Okay. quiero repetirlo. Ya me ganó, entonces Luigi. No veo más preguntas en el chat. Bueno, yo tengo otra también de ignorancia. Tú observaste en los índices de diversidad que no había gran diferencia entre entre los árboles asintomáticos y sintomáticos, ¿no? Y bueno, sí se esperaría que hubiera diferencias en estos índices, ¿no? Pero mencionaste que podrías medirlo con unos índices de Hint, no recuerdo bien el nombre que utilizaste, y así lleva mi pregunta. ¿Cómo funcionan estos índices? Okay. ¿O qué diferencias podrías esperar? Sí, ok, sí, justo
Es que los índices de Shannon, bueno, así después de llevar ecología, ya lo sé, pero los índices de Shannon, el índice de Shannon es entropía, entonces eso que te dice, y se mide en bits, entonces eso cómo lo traduces a diversidad, ¿no? Esos índices son la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Y ahora, los números de Hill, que a partir de ellos lo que se busca es igual determinar ese número de especies efectivas con unidades que tienen una lógica biológica, ¿no? O sea, que ya tienen un valor biológico que sí y valores que sí puedes comparar, porque esa es otra cosa. Nosotros podemos agarrar y comparar índices de Shannon, pero dice, ¿y qué te dice eso? Eso biológicamente no te dice nada. Dice, y está incorrecto, porque la forma para comparar es que debe tener la misma cobertura de muestreo. Entonces, con los índices de Hill, a partir de, puedes estimar todo, cuál es el número de especies efectivas comunes, cuál es el número de especies efectivas dominantes y la riqueza. Y eso de comunes es la conversión del índice de Shannon y el índice de Simpson, ¿no? Nada más son unidades biológicas que sí tengan un valor pues más coherente, ¿no? Pero la otra cosa que tiene esto de los números de Hill es que también te calcula la cobertura de muestreo y con eso tienes que seleccionar la misma cobertura de muestreo en todas tus muestras para poder comparar y ver si hay diferencias o no. Yo en este caso, por ejemplo, platicándoles así del metatranscriptoma que tengo, que estoy analizando ahorita, yo saqué estos índices y detecto que cuando metes así todo y te quedas solo con las estimaciones, te dicen, no, pues no hay diferencias. Ahora, cuando yo lo hago en la misma cobertura de muestreo, sí hay diferencias. Sí hay diferencias en la diversidad. Y es que ahí es donde podemos agarrar y comparar. Por eso mencioné los números de Hill. Ok, muchas gracias. Le cedemos la palabra a Rodolfo. Hola, Itzel. Hola. Yo te quería hacer un comentario respecto o una pregunta respecto a, vi que ahí en tus abundancias tenías en los hongos, tenías un grupo de hongos que son los glomales, las micorrizas arbusculares, y estaban como bien, casi no estaban, ¿no? Sí. Entonces, pues ya nos dijiste pues que seguramente esas cosas pasan por los primers, ¿no? Pero como igual nos dices de que este proyecto le dan continuidad y así, me pregunto si esas parcelas que muestrearon son parcelas permanentes a las mismas que van a regresar, estaban como una enfrente de otra bien cerquita, entonces supongo que la enfermedad podría dispersarse, ¿no? Y pues aún así una parcela era resistente y la otra no, o sintomática y la otra no, más bien. Y bueno, yo me preguntaba, bueno, también dijiste que cuando se desplazaban los simbiontes a veces quedaban como el más vulnerable hacia el ataque del patógeno. Entonces tal vez se me ocurría que pues los datos de abundancia de micorriza arbuscular en relación con pues, la severidad, porque el aguacate es micorriza arbuscular, ¿no? Sí. Podrían ahí como que hacer gestos de algo, ¿no? Y la otra cosa, como igual sobre la misma gráfica, es que pues salió que aumentaba un grupo de hongos, los dotidio, cuando había sintomáticos. Y pues tú sabes, ¿no? Que son como, ahí hay muchos hongos patógenos y esto. Sí. Aunque en los aislados, pues salen hongos que pues no eran de esos, ¿no? Entonces dice uno, chin, como que yo vi la gráfica y dije, pues si no es Phytophthora la que lo está matando, son todos estos, ¿no? Con sus micelios negros, ¿sí? Pero luego no pudieron aislar o no, pues no, ya sabes que no se dejan, entonces, tal vez, pues, no sé, por ahí, ¿qué opinión tienes? Sí, y sí, con respecto a la primera pregunta que vi en el chat, sí, justo fue por eso los amplicones, esos primers también tienen sesgos en micorrizas, ¿eh? Entonces, sí, hay como que búsqueda, dependiendo ya del grupo que querramos analizar, hay que, pues, preparar esos primers, ¿no? Y ese tipo de análisis. Otra, sí, justo lo que decíamos,
hay una gran cantidad de patógenos oportunistas que pueden estar ya matando al árbol, ¿no? Y no tanto Phytophthora. Y es que lo interesante aquí es que Phytophthora puede ser el primer agente, el primer patógeno que llega, altera todo y pues ya deja todo el ambiente súper bien para los demás microorganismos. Entonces, por eso tal vez no pudimos aislar a Phytophthora, porque ya la abundancia era muy poca, porque ya patógenos oportunistas ya están ahí con una gran abundancia y están, pues, matando probablemente al árbol, ¿no? Con respecto a los cultivables, eso tampoco está en el artículo, pero también lo que se hizo es tomar muestras de suelo y colocarlos en placas Petri, ¿no? Ahí se cultivaron y todo lo que creció, agarró, se tomó y se extrajo ADN y se mandó a secuenciar. Yo eso también ya lo tengo analizado y como dices, sí concuerda una parte, pero no con esas abundancias. Puede ser, los que yo tengo representados con una alta abundancia, son difíciles de cultivar y son a lo mejor los que tienen, te digo, una gran dominancia, pero al momento de sacar los cultivables, pues cambia la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mortierella nosotros encontramos que sigue habiendo una alta abundancia en cultivables, ¿no? Conforme con lo que se hizo en ese análisis. Y bueno, también se encontraron estos 10 aislados, pero digamos que pues son los más fáciles de cultivar, ¿no? Son los que más fácil puedes obtener y todo. Entonces estaría muy interesante seguir checando a más profundidad eso, ¿no? Y que sea, y ver eso, ¿no? Si realmente es Phytophthora o son los patógenos oportunistas los que están llevando a cabo ya todos esos cambios. Espero haber contestado todas tus preguntas. Sí, gracias. Sí, bueno, ahora que tienen los otros datos con ribosomas y esto, pues ya esos no tienen PCR, ¿no? Entonces tal vez sí esté más realista las abundancias de los simbióticos y a ver qué. Exacto. David Vargas tenía su mano levantada, no sé si todavía quieres hacer un comentario. No, ya quedó resuelto, gracias. Ok, entonces le damos la palabra a Julián Torres. Bueno, solo es un comentario y en realidad creo que, bueno, tiene que ver un poco con la pregunta el comentario que hizo Rodolfo y Tabita al principio, que sería interesante que tuvieran una tercer parcela, una parcela que estuviera alejada de esas, para ver si no hay esta transferencia de microorganismos simplemente porque están cerca. Sí, sí, eso estaría muy interesante. Por eso justo recalco la importancia del diseño de muestreo, ¿no? Yo tal vez si hubiera hecho un muestreo muy distinto, porque igual para mí, yo siento que las parcelas están muy cercanas y puede haber justo eso. Además, como sabemos, la comunicación que hay a nivel de las raíces entre árbol y árbol es muy grande y está muy padre también eso, pero eso puede influir, ¿no? Y sí, justo eso de el uso de otra parcela más alejada, ¿no? ¿Qué podríamos detectar, no? Eso también estaría muy interesante. Desafortunadamente ya no vamos a volver, tal vez fue igual comentario de hace rato que se me olvidó tomar, pero ya no vamos a volver a esa huerta. Después de ese muestreo, creo que pasó como 1 año, 6 meses, ya toda la huerta esa huerta se perdió completamente. Hay una gran, la mayoría de los árboles están muertos o están defoliados y apenas están recuperándose, pero pues si generaron supresión al patógeno, estaría muy interesante para volver y estudiar, pero yo diría que en unos años para ver si es ese cambio, ¿no? Si hay ese cambio. Y el otro es que tengo entendido que una huerta que se quiere muestrear va a ser aquí, justo en Michoacán. Bueno, yo estoy en Michoacán, entonces va a ser una de aquí, una de las con las que se ha encontrado una alta incidencia de Phytophthora cinnamon. Le cedemos la palabra a Luigi Gallardo. Creo que David levantó la mano, ¿no?
Sí, ¿no? Perdón, David, adelante. Disculpa. Ay, hola. Estuvo muy padre tu ponencia, me gustó bastante. Yo Gracias. también estoy trabajando con aguacate, pero yo me estoy dedicando a la parte de los viroides. Y bueno, y más bien tenía una pregunta que casi no es como muy técnica, pero a mí me genera como cierta duda. ¿Qué tanto te ha afectado a ti, por ejemplo, esto del narco con lo de los cultivos de aguacate? Porque ir a muestrear, por ejemplo, a Michoacán, donde hay muchísimo aguacate, pues es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esto para ustedes, para su grupo de trabajo? Pues, qué padre que estés trabajando ¿me dijiste viroides? Con virus. Ajá, el viroide del aguacate. Ay, qué bonito, ¿eh? Porque yo también, justo, ¿qué fue? En el metatranscriptoma que ahorita tengo, encuentro mucho de virus también, y eso también está muy interesante. Desafortunadamente yo no lo voy a analizar, pero sí, encontré eso, que hay una alta abundancia de ciertos virus, ¿no? Entonces, eso a lo mejor hasta después te lo pueda compartir. Con respecto a lo del narco, yo aún no he ido a muestrear aquí, pero conocemos un grupo de trabajo a cargo de la doctora Silvia, que ella trabaja mucho esto, y ella lo que ahorita está haciendo es caracterizar qué haplotipo de Phytophthora cinnamomi hay aquí en Michoacán, ¿no? Porque en todas las huertas, créanme que tienen Phytophthora cinnamomi, ella ya lo demostró, ya lo aisló, ahora está viendo qué haplotipo hay aquí en México. Y justo ellos son los que han ido a muestrear, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo no le he preguntado como que sobre ese tema, pero yo siento que es más la conexión que ella tiene con estos, pues con los dueños de los huertos, ¿no? Ella ya sabe con a qué persona dirigirse, y pues ella no nos ha platicado como que algún problema, al contrario, o sea, los dueños de estos huertos la han apoyado mucho, ¿no? En ese aspecto de toma de muestras. Y en Huatusco, pues en Huatusco de ahí fue este estudio, ahí igual con esta persona nos dio nos abrió, o sea, el huerto nos ha ayudado mucho en ese aspecto, y con su huerto se han sacado igual como que se han aislado ya varias bacterias, y ya se ha probado como su antagonismo, ¿no? Entonces eso también, pues siempre agradecerles, ¿no? A estas personas que nos apoyan en darnos acceso a estos huertos, ¿no? Y también, pues darles, pues, solución, ¿no? Porque una cosa es, sí, agarré, fui y muestré y todo, y eso a mí que me beneficia, ¿no? Porque es lo que buscamos, que beneficie también el agricultor, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Ahora sí le cedemos la palabra a Luigi. Hola, otra vez yo. No, pues es justo siguiendo lo que te mencionaba Julián, de que tal vez variar, más bien, o sea, sí está muy bien hecho, ¿no? Pero tal vez agregarle más bien, diferentes plantas podría enriquecer todavía más para conocer cuál es el mecanismo más bien de respuesta, pues de interacción, ¿no? Pero, o sea, yo me refiero a eso porque creo que pasó con el plátano, que Fusarium acabó con una variedad de plátano y ya no existe, ¿no? O tal vez en algún lado existe, pero, o sea, se acabó con todo, ¿no? Entonces, por ahí se menciona que el 70% del aguacate mexicano está en Michoacán, ¿no? No sé si ese 70% sea de un aguacate en particular. Yo no sé mucho de aguacate, si me gusta, si me lo como, pero no sé si es un aguacate en particular, o sea, si es una variedad o algo así. Y si es esa misma variedad, no sé si viene del mismo lugar, porque si viene del mismo lugar, pues ahí está bien peligroso por el hecho de que si tú dices que, bueno, los hongos se adaptan más rápidamente que las plantas, ¿no? Entonces, si llega una enfermedad letal como con esta que pasaba con el plátano, pues no tendríamos en realidad el conocimiento suficiente, porque tal vez solamente se está estudiando el cultivo principal, ¿no? Que sería esta variedad de Michoacán. No sé, estoy diciendo lo que no sé, pero, o sea, eso pues también me surgió junto con Julián, pero nada más era un comentario. Ya no.
Pues sí, o sea, está muy interesante el comentario justo porque, pues como sabemos, el microbioma varía por genotipo, por muchas cosas, ¿no? Y una de esas es el genotipo y variedad. Entonces, en Huatulco, en Huatusco, no sé qué, no recuerdo muy bien la variedad que tienen, pero sí, sé que sí es diferente. Aquí la de Michoacán, ahorita la que se está produciendo mucho y la que todo el mundo está comprando es es Hass injertado en Hass, porque se encontró que es resistente a sequía. Y entonces ahorita ese es el que se está utilizando, ¿no? Pero justo en las huertas ahorita que ya productivas, no sé si sigue haciendo esa misma, ¿no? Variedad Hass injertado en Hass. O sí, creo que es esa. Pero, y sí, ¿no? Porque si no hay variabilidad, no, imagínate, esto, o sea, puede acabarse el aguacate. Pero, pues esperemos que no, y, te digo, ahorita los estudios, y como dices, estaría muy chido complementar con eso y también complementar con variedades, ¿no? Checar distintas variedades, porque también hay variedades resistentes a Phytophthora cinnamomum. Entonces, podría ser también eso muy, muy interesante de checar el metatranscripto, el microbioma, pero en esos árboles, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Le cedemos la palabra a Rodolfo? Hola, yo de nuevo le quería preguntar si, ¿qué opinas sobre los métodos estos de asignación funcional a partir de la asignación taxonómica? ¿No? Pensando en que, por ejemplo, hay no sé, pues las asignaciones que usas, ¿no? Y además pues esta situación de que, al menos en el caso de los hongos, supongo que las bacterias también, pues de que tienen en realidad varios como nichos ecológicos, o no sé si llamarle así, pero pues a veces, tú lo dices, ¿no? Patógeno oportunista, que en realidad es un saprobio, o en realidad es un patógeno, o qué onda, o está, entonces la base de datos, ¿qué hace respecto a ese tipo de organismos, ¿no? No te los va a echar en la caja de acá o no de acá. Y la otra es pensar, o que va un poco sobre lo mismo, ¿no? Pensando en, pues, las librerías de RNA o esto que estás por analizar, también como me imagino qué le busco ahí, ¿no? Con qué infecta o cómo es que, cómo sería como algo que yo pudiera ver a nivel como función, bueno, no sé si es función, sino RNA, que pudiera yo pensar, pues esto quiere decir que ahí va la enfermedad. Y así. No conozco eso. Sí, sobre estos programas, mira, así siendo 100% honesta, no son, es que te predicen, utilizas como un fragmentito de 16S para primero predecir un metagenoma y después, a partir de predecir ese metagenoma, predices funciones. Entonces, esto sí es no es muy confiable, ¿no? Y por eso digo, tener una idea de lo que probablemente podría estar pasando. Ahora, con justo la nueva propuesta que tenemos en el proyecto y el estudio del análisis del metatranscriptoma, pues es justo eso, ¿no? Tratar ya de definir y refinar esa parte de las funciones, ¿no? De esas categorías funcionales. Y yo, por ejemplo, lo que veo primero es a qué gen corresponde, a qué grupo funcional podría entrar, a qué vía metabólica está, en qué vía metabólica está y construir esa vía metabólica y ver, ok, tengo genes o tengo representada toda la vía y todos se están expresando. Y también a partir, puedo hacer redes de coexpresión de esos genes y ver pues el patrón que está ocurriendo, ¿no? Justo en eso. Y por eso también, por esas limitaciones que tiene la predicción a partir de 16S, es complementar con estos estudios, con el metatranscriptoma. Te digo que se tenía todo eso y se quería hacer con los mismos
mismas muestras o RNA de los mismos sitios y de los mismos árboles, pero por una u otra cosa pues no se pudo, pero pues eso es lo que se planea hacer también en este nuevo experimento. Ok, sí, gracias. Gracias a ti. Víctor Higadera tiene otra pregunta. Hola, Itzel, de nuevo. Más bien es una curiosidad. ¿Por Yo qué- también tengo la misma curiosidad. Es que te digo, yo ahorita que chequé, yo dije, buena pregunta. Yo no hice esos estudios, pero lo voy a consultar y te voy a responder eso. No te preocupes. Gracias. Me pareció chistoso cuando lo leí. Sí. Julián Torres tiene otra pregunta. Sí, era una pregunta sobre algo que mencionaste al principio, de que genera resistencia a antifúngicos muy rápidamente, y yo me preguntaba si se sabe cómo generan esta resistencia. Ay, bueno, realmente no sé cómo genera la resistencia tan rápido, ¿no? Pero igual, son antifúngicos y son realizados para hongos, ¿no? Y Phytophthora es un omiceto, entonces sí cambia. Entonces, por eso yo creo que no le afecta tanto. Pero justo como me dices, yo de los artículos que he visto de todo de Phytophthora no me he topado con uno que nos hable específicamente el por qué está generando esa resistencia. Y es que realmente aún hay mucho por conocer de Phytophthora cinnamomi. A nivel molecular está muy interesante, porque uno se está preguntando por qué tiene tantas estructuras de resistencia. Y bueno, algo que no les mencioné, pero es de amplio rango de hospedero. Infecta aproximadamente 5,000 especies de plantas. Entonces, la capacidad que tiene para agarrar, para llegar, invadir e infectar a la planta es muy grande, y justo eso se sigue estudiando, ¿no? ¿Cómo es que evade las respuestas de defensa de la planta? Porque, y esto es otro, su ciclo de vida es un omiceto hemibiotrófico. Entonces es biótrofo y necrótrofo. Entonces, eso también le da mucha habilidad para, no sé, enfrentar las defensas el sistema de defensa de las plantas, ¿no? Pero sí hay mucha información que se sigue aún buscando de Phytophthora. Y te digo, a mí principalmente a nivel molecular me gustaría seguir trabajando con él, ¿no? Tal vez ya no de infección porque es mucho trabajo, pero a nivel molecular sí, estaría muy interesante. Gracias. Sí. Pues si ya no hay más preguntas, o creo que... Víctor tenía la mano levantada. Sí. Bueno, no es pregunta, más bien como dijiste que quieres estudiar más parte del hongo. Ahorita he visto que está muy, pues no sé si decir de moda, pero más bien por el impacto que puede llegar a tener, es cómo sería el papel de la temperatura en los patógenos, desde el punto de vista del cambio climático. Entonces, pues ahí tienes para explorar también cómo podría ser la expresión, si te interesa el hongo, en la expresión genética, no sé, diferentes rangos de temperatura, algo así, o de colonización. Sí, de hecho también ya se sacó como que la biogeografía de Phytophthora cinnamomi y cómo va a ir cambiando conforme aumenta la temperatura, ¿no? Ese estudio también está muy padre y bueno, va a seguir infectando y va a seguir, puede seguir infectando hasta más especies y va a haber una mayor abundancia de eso. Y eso creo que lo hemos estado observando aquí. Bueno, recientemente con muchos estudios que dicen que Phytophthora cinnamomi está infectando también a tal especie, también a la otra, también a la otra. Entonces, sí le va a afectar, bueno, va a afectar ahorita mucho eso, ¿no? El cambio climático. Ahora vamos a ver cómo van a responder las plantas. Y esa es otra parte en la ecología que está muy interesante seguir estudiando. Muchas gracias, Itzel. Julián. Sí, yo ya, una última pregunta.
Oye, ¿se sabe si Phytophthora tiene simbiontes? Porque algunos hongos tienen bacterias que son simbiontes y que viven dentro de ellos, ¿no? No, que yo recuerde, no hay algo reportado sobre eso, pero estaría muy interesante. Lo que sí es que en un artículo, igual que eso ya tiene, de 1900, o sea, es que Phytophthora ha sido estudiada durante mucho tiempo, durante un tiempo dejó de ser estudiada y ahorita se está retomando, ¿no? Pero se menciona ahí que puede ser como consorcios, pero de Phytophthora, que llega Phytophthora cinnamomi y de ahí Phytophthora infestans, Phytophthora capsicii, o sea, pero todos agarran y atacan. Eso solo lo he visto en ese artículo y no sé si alguien más siguió estudiando esa parte, pero eso estaría muy interesante ver si sí está pasando. Y eso lo podríamos comprobar con, con primers específicos para omicetos. Eso lo podríamos ver nosotros y decir, no, pues sí, esto está... No, sí, muy buena tu pregunta. O una manera también, quizás, tal vez no más sencilla, pero más simple de verlo, es con microscopía. Ajá. Para ver si hay bacterias, ¿no? Sí. Si hay consorcios. Si hay consorcios también, eso estaría padre. Sí. Está muy chido eso. Bueno, me están... Sí, bueno, eso lo pensé a raíz de lo que dijo Víctor sobre, o sea, si este hongo que es patógeno, pues se puede empezar a extender, una manera de contrarrestarlo sería, en lugar de atacar al hongo directamente, si tiene simbiontes, tratar de atacar a los simbiontes para ver si... Sí, podría ser. Disminuir la infección. Exacto. Pues bueno, aún hay mucho por seguir estudiando en eso, ¿no? ¿Rodo tenía la mano levantada? No, pero más bien, o sea, era sobre esto de la diversidad genética de los aguacates, ¿no? Y cómo Phytophthora, pues es bien devastador en condiciones como muy de monocultivo, que es algo como que yo no sé qué tanto esté pasando con los aguacates, pero pues creo que sí, ¿no? Venden puro has, ¿no? O algo así, entonces... Sí, y no nada más en monocultivo, ¿no? Porque ataca bosques de encinos y eucaliptos y esos no están en monocultivo, entonces sí tiene un gran efecto. En Australia, por eso es muy estudiado también Phytophthora cinnamomi, porque se han acabado sus bosques. Entonces, sí, o sea, hay muchas cosas, y sí, ¿no? En aguacate, obviamente, pues al ser monocultivo, y eso tiene muchas desventajas, ¿no? Lo sabemos. Pero... Pues sí, te digo que el impacto se ha sido tanto en bosques como en monocultivos, ¿eh? De las dos. Sí. Bueno, pues creo que ahora sí ya no hay más preguntas ni manos levantadas. Pues muchas gracias, Itzel, gracias por aceptar, gracias por toda tu presentación, está muy bonito tu trabajo. Los invitamos a todos a unirse al grupo, que pues realmente es para todos, es para que siga creciendo la comunidad. Y pues muchas gracias por venir, por asistir. Gracias a ti por aceptar y por todo.